Bueno, estimados colegas, continuamos con nuestras charlas conforme a nuestra programación. Ahora tenemos un invitado desde la República del Ecuador. Déjame compartir la pantalla, por favor, un minuto. Tenemos al señor Antonio Trujillo Calero. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, del Ecuador, presidente de la Comisión Técnica Internacional de Sisteas y TI de la Asociación Interamericana de Contabilidad, es doctor en Contabilidad y Auditoría, máster en Administración de Negocios, técnico superior en Procesamiento de Datos, catedrático universitario, posee 24 años de experiencia en áreas de auditoría, contabilidad, precios de transferencia, administración de riesgos, implementación de las NIF, y consultoría financiera y gerencial. Es actualmente socio de Nexia Internacional Ecuador, ponente internacional con temas relacionados a la auditoría, la contabilidad, impuestos, precios de transferencia, implementación de NIC, completas y para pymes. Es un grato honor tenerlo, señor Antonio Trujillo. Muchas gracias por aceptar la invitación a este ciclo de conferencias. Vamos con su ponencia, damos un gran cierre a este ciclo de capacitaciones del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Bienvenido. Muchas gracias, Lisset. Antes que nada, felicitar a Pau por su exposición, muy buena. Cuando escuchamos hablar de corrupción, es como estar, no sé, creo que todos los países latinoamericanos tenemos los mismos problemas realmente. Y como Pau dices, estamos en un camino cuesta arriba realmente. Hemos perdido valores, hemos perdido muchas cosas en los chicos, en la juventud, las universidades ya no enseñan materias, no sé qué pasa en el Perú, pero ya no enseñan ética, ya no enseñan valores. Estamos dejando de educar en cosas que realmente son importantes y la corrupción nos está pasando facturas, sin lugar a duda. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir pantallita, ¿sí? Sí, claro, adelante. Les voy a hablar de un tema justamente que tiene que ver también con la transparencia y sin lugar a duda no se puede conseguir transparencia sin cumplimiento. Voy a hablar justamente de la aplicación de la NIF en la fecha del balance. Es importante mencionar que hoy gran parte de países en el mundo ya aplican la norma internacional para preparar estados financieros, ya sean en sus versiones de NIF Full o en su versión de NIF para pymes. Y también ya los entes públicos, las empresas públicas también aplican NIF Full y las entidades públicas empiezan a aplicar también las famosas NIG-SP. Pero claro, ¿cuál es el objetivo fundamental? Transparencia, que los estados financieros que emiten las compañías sean razonables y desde luego con estados financieros razonables que se puedan tomar buenas decisiones en el mercado. Yo de lo que miro, y va de la mano con lo que decía Pat, uno de los temas fundamentales en la aplicación de la norma es el cumplimiento, ¿sí? Porque la norma está ahí, pero cuando miramos el cumplimiento es bastante bajo. O sea, todos decimos que aplicamos NIF Full, aplicamos NIF para pymes, pero cuando ya miramos la realidad es simplemente de nombre la aplicación. ¿Por qué? En gran medida porque el pensamiento tributario prima sobre el pensamiento financiero. Es como que como contadores, como empresas, estamos más al enfoque del cumplimiento fiscal y dejamos de lado los principios contables. O sea, en la mayor parte de países se sigue llevando contabilidad basada en la forma y la forma es la factura. Hemos asimilado que factura es igual a ingreso, factura es igual a gasto y sabemos que por aplicación de las normas internacionales no es así. El cumplimiento financiero es muy importante porque las empresas que no cumplen simplemente tienen consecuencias más tarde que temprano. Y el no cumplimiento y la observancia de leyes, normas, reglamentos afecta la continuidad de los negocios hoy en día. Pero para tener un buen cierre de año, ya el cierre de año está a la vuelta de la esquina, ya nos encontramos prácticamente terminando septiembre, estamos a pocos meses de cerrar un nuevo año y un año que para muchos no deja de ser complicado. Hemos sido golpeados por pandemias, hemos sido golpeados por guerras a nivel internacional que han complicado mucho las economías globales y nuestras economías que son emergentes se ven mucho más afectadas. Pero para tener un buen cierre de año,
debemos sin duda hoy como contadores, como empresas, elaborar un plan estratégico, así que nos permita manejar el efecto que tiene la aplicación de la NIF en la contabilidad y sobre todo en dónde, en la fecha de balance, tomando en cuenta todas esas políticas de medición que estamos obligados a cumplir por la aplicación de la norma. Pero, ¿cuáles son algunos de los puntos relevantes? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que armar un pequeño plan estratégico? Y debemos ir, yo digo, disminuyendo el estado financiero para no equivocarnos. Primero, las entidades que aplican NIF cada vez son más a nivel global y las necesidades de hablar un lenguaje común es inevitable. Todos debemos tomar decisiones de forma adecuada y eso ha acelerado la implementación en todo el mundo. El objetivo de la NIF es sencillito: obtener estados financieros razonables que reflejen realidad financiera y económica. En otras palabras, que sean transparentes. La NIF requiere de una declaración expresa de la entidad respecto del cumplimiento. Hoy, quienes hemos decidido adoptar estas normas, ya sea porque queremos hacerlo obligados por los entes de control en los diferentes países, tenemos que hacer una declaración expresa que estamos cumpliendo con las políticas que hemos seleccionado, ya sea en la norma PYMES o en la norma PUL. Es importante tomar en cuenta que la crisis económica aún no termina. ¿Sí? Existen efectos en las diferentes partidas de los estados financieros que todavía nos están afectando, sobre todo en los rubros de los activos, en lo que tienen que ver con deterioros a nivel de todo el activo y desde luego también con el incumplimiento de contratos. ¿Sí? Hemos incumplido contratos a todos niveles. Simplemente para mencionar algunos de los impactos. Temas fundamentales que debemos conocer para el cierre. Primero, debemos estar claros con los principios esenciales, o con lo que conocemos desde el punto de vista de la NIFUL con el marco conceptual. Y cuando leemos el marco conceptual, lo que debemos entender es eso. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que deben estar siempre presentes en la mente de todo contador? Luego, una vez que ya conocemos los principios esenciales, aquí vamos a hablar de costo, valor razonable, de vengado, para poner algunos ejemplos. Debemos estar también presentes en lo que es la medición inicial. Cuando hablamos de medición inicial, estamos hablando del proceso de registro de una transacción en la contabilidad. Y cuando hablamos de medición inicial, estamos hablando de valoración. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que tiene esa transacción cuando se registra en la contabilidad? Debemos entender que yo no puedo registrar una transacción por cualquier valor. ¿Sí? Tiene que ser el precio justo, así de sencillo. Y la segunda cosa que entendemos en la medición inicial es que debemos identificar cuál es la esencia económica que debe tener esa transacción. ¿Sí? Porque en función de esa esencia económica, luego vamos a mirar cómo debitar, cómo acreditar la misma y cómo medirla de forma posterior. De manera posterior, yo digo en la medición inicial, yo diría que en la mayor parte de entidades lo hacemos bien. O sea, difícilmente nos equivocamos. Y de alguna manera ya la experiencia que hemos ido desarrollando como profesionales nos permite identificar la esencia económica que debe tener esa transacción. En la fecha del balance, aquí yo veo que todavía estamos un poco débiles, ¿sí? Porque tenemos que seleccionar una serie de políticas contables, ¿sí? Para medir los activos, para medir los pasivos, sobre todo en la fecha del balance. Y aquí ya tenemos muchas alternativas. El resultado final de las pruebas de valoración es el nacimiento sobre todo de lo que conocemos como estimaciones, provisiones. Y muchos de los contadores como que somos peleados con las estimaciones. Si no nos gusta provisionar deterioro, o sea, no quiero reconocer una pérdida en mi inventario, no quiero reconocer una pérdida en mis instrumentos financieros, no quiero reconocer una pérdida en la propiedad, planta y equipo, si no quiero reconocer provisiones que ajusten a los ingresos para que estos se puedan presentar de manera razonable. Si no quiero reconocer provisiones por descuentos, devoluciones, garantías o por rebajas. Sí, entonces, acá como que estamos de alguna manera peleados con la medición en la fecha del balance. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la forma tributaria. Entonces, queremos que todo cuadre, ¿sí? De acuerdo a lo que el fisco o nos dice en cada uno de los países. Perdón, me pide más. Sí, y la otra cosa que debemos entender es que también sobre todo los activos y pasivos,
en algún momento se tienen que dar de baja de la contabilidad. No existen inventarios de vida infinita. No existen cuentas por cobrar de vida infinita. No existen pagos anticipados de vida infinita, al igual que tampoco existen pasivos de vida infinita. Sí, en la NIFUL tenemos alguna excepción con la famosa plusvalía comprada, con algunos intangibles que se pueden considerar de vida infinita. Pero eso en la contabilidad normal, las compañías medianas, pequeñas no lo tienen. Pero claro, cuando uno mira una partida por cobrar que ya está mucho tiempo en la contabilidad, un anticipo que no se ha liquidado en años, un inventario que no se ha vendido en mucho tiempo, entonces uno se empieza a cuestionar qué tan transparente es el estado financiero que estamos presentando. Y vemos ahí que no existe un cumplimiento respecto de lo que establece la norma en cada uno de los temas planteados. Sí debemos tener siempre presente algunos conceptos, porque normalmente la contabilidad general que realizamos en la mayor parte de entidades se basa ya en principios universales que están dentro de estas normas. Uno de esos principios es costo. ¿Sí? La contabilidad se basa en muchas de las partidas en el costo. Cuando yo miro cómo están medidas, cómo están valoradas las partidas por cobrar en la fecha del balance, están por el costo menos del deterioro. ¿Cómo está registrada la propiedad, planta y equipo? Al costo, ¿no es cierto? Entonces el costo es un principio que debe estar claro para todos. ¿Y qué es el costo? No más que el precio que la entidad paga por un bien o un servicio, que normalmente representa un valor razonable. Este principio de costo va de la mano con el otro principio, valor razonable. ¿Cuál es? Es el precio de venta que tiene un bien o un servicio en un mercado en donde existen compradores y vendedores informados. Yo lo he modificado un poquito para que sea más entendible esta definición. Hay otro principio que es esencial y es el que está generando muchas confusiones, y es justamente este principio que se conoce como devengado. Debemos entender, como contadores, que las transacciones y hechos se registran en la contabilidad cuando suceden y en los ejercicios económicos que suceden. ¿Sí? O sea, yo no podría, por ejemplo, bajo la aplicación de este principio, diferir un hecho que ya está realizado. Un hecho económico que ya está realizado se tiene que registrar en el periodo económico que corresponde. Bajo este principio del devengado, el diferimiento, ¿sí? No está permitido. O sea, si yo sé que un gasto se genera en diciembre, entonces yo no podría diferirlo para reconocerlo en enero porque es interés de la gerencia presentar mayor rentabilidad o utilidad. O si es que yo ya tengo un ingreso que está realizado en diciembre, yo no podría reconocerlo en enero porque la gerencia piensa que va a tributar en exceso. No. El diferimiento no está permitido. Devengado quiere decir ya pasó, ya sucedió, y bajo esta distinción se tiene que registrar en ese periodo. Y eso es independiente, ojo, de la forma de pago, de la forma de cobro y de la forma legal, que es la emisión de la factura. Tomen en cuenta esto porque el principio del devengado es fundamental. Hoy muchos de los errores que se cometen en contabilidad financiera es justamente una aplicación incorrecta de este principio. ¿Qué hacer para evitar cometer errores? Bueno, una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo para no cometer errores y asegurarnos de alguna manera que las transacciones que corresponden a un ejercicio económico estén registradas en ese ejercicio es desarrollar o aplicar algunas pruebas. Por ejemplo, hay una pruebita que aplican los auditores, sobre todo, y quienes somos auditores, y que se conoce como prueba para identificar pasivos ocultos. O sea, ¿cuál es la idea? Consiste en una verificación documentaria de la información fuente que soporta las diferentes transacciones que realiza la compañía entre la fecha del balance, 31 de diciembre, y la fecha de aprobación del estado financiero, que puede ser finales de enero, febrero, marzo, qué sé yo. ¿Qué miramos ahí? Por ejemplo, facturas, notas de crédito, notas de despacho de bodega, notas de débito, roles de pago. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Identificar transacciones, ¿sí? Cuya forma la recibimos en enero, febrero, marzo, pero que afecta a diciembre. Un ejemplo sencillito. En enero recibimos una factura que dice $30,000 transporte mes de diciembre. Pero claro, la factura está fechada en enero.
pero que esté la factura fechada en enero no quiere decir que yo voy a registrar como un gasto de enero. No, no, no. Si yo ya sé que esa factura dice transporte mes de diciembre, entonces obligatoriamente voy a tener que realizar ¿qué? El reconocer un pasivo, ¿sí? Para no equivocarme y que ese gasto se reconozca en el ejercicio que corresponde, que es diciembre, independientemente que la forma se reciba en enero. Pero claro, el pensamiento tributario a veces nos juega malas pasadas al aplicar este principio que es tan importante. La NIF en las diferentes normas, ¿sí? Ingresos, por ejemplo, la sección 23 de reconocimiento de ingresos ordinarios, o en la NIF 15 de reconocimiento de ingresos en contratos con clientes, nos habla de cómo aplicar este principio de forma adecuada. Pero no solo las normas que tienen relación con ingresos, sino cada una de las normas, inventarios, propiedad, planta y equipo, pasivos, contingentes, ¿sí? Todas nos hablan de cómo aplicar este principio del devengado de manera adecuada. Otro principio fundamental en el cual debemos estar claros es el de esencia económica. Yo digo, la definición de esencia económica es clave, ¿sí? Y sobre todo debemos aprender a identificar la esencia económica que tiene una partida. Yo veo que aquí nos confundimos mucho y las confusiones generan registros contables inadecuados y en momentos inadecuados. Miren lo que dice esta definición sencillita. La esencia económica de la transacción prima sobre la forma legal, ¿sí? En función de la naturaleza y de la esencia económica se determina la forma como vamos a acreditar y de evitar una transacción y el momento de su registro en la contabilidad. Las definiciones que trae cada norma son fundamentales para entender la naturaleza de la transacción. Ejemplo, la definición que me trae la NIF sobre lo que es un inventario me ayuda a identificar cuál es la esencia económica que tienen los inventarios y de esa manera evitar registrar, ¿sí? Pseudoactivos, ¿sí? Que no cumplen la definición de inventarios como inventarios dentro de la contabilidad. Me permite identificar, por ejemplo, qué tipo de ingreso es el que estamos, ¿cómo se llama?, transfiriendo al cliente. O sea, por ejemplo, un ejemplo sencillito que yo siempre lo pongo en clases en la universidad o en las charlas que dicto normalmente. Si a mí me contratan para prestar, por ejemplo, en diciembre, me contrata para construir un tanque de almacenamiento, ¿sí? De 10 metros de alto por 5 metros de ancho, acero inoxidable bajo un diseño propio. Durante diciembre construimos el tanque, ¿sí? Empezamos el proceso de construcción. En enero terminamos de construir el tanque y en febrero se transfiere ese tanque al cliente y se factura. Recién en ese momento de la transferencia del tanque se emite la factura. Pero claro, cuando yo pregunto, bueno, ¿y cómo reconoceríamos este ingreso? ¿Como venta de bienes o como venta de un servicio? Entonces ahí viene la confusión. Muchos creen que se trata de la venta de un bien porque estoy transfiriendo un tanque físico al cliente, pero en realidad no. En realidad estoy prestando un servicio de construcción porque estoy construyendo un activo a la medida de un cliente que solo le sirve a ese cliente bajo un diseño propio. Y miren la diferencia. Si yo reconozco el ingreso como venta de bienes, entonces todo el ingreso se reconoce en el año 2. Pero si reconozco el ingreso como venta de servicios, el ingreso se tiene que reconocer una parte en un año, aplicando el método de avance de obra, como dice la NIF para pymes, o aplicando, el método de avance de obra. Esto quiere decir que el ingreso se va a reconocer en los 2 años. En el año 1 una parte y en el año 2 otra parte. Las equivocaciones al identificar de forma errada la esencia económica de las partidas de los estados financieros normalmente tienen consecuencias para la entidad, tanto desde el punto de vista de la tributación como desde el punto de vista de la razonabilidad financiera. Entonces, no hay cómo equivocarnos. Y la única manera de entender cuál es la naturaleza que tienen las transacciones es estudiando la norma, ¿sí? Como profesionales debemos cumplir ese rol de entender la norma, de entender la técnica contable para no equivocarnos. ¿Sí? Ya no podemos darnos el lujo hoy de decir, soy un contador que soy experto en el manejo de la forma tributaria. Sí, es lo que llamamos un contador tributario. No.
Hoy como profesionales debemos estar claros en que debemos convertirnos en contadores financieros. Sí, debemos ser contadores integrales. Y solo entendiendo y estudiando la norma, ¿sí?, garantizamos el hecho de aplicarla bien y no equivocarnos al momento de identificar la esencia económica de una transacción. Pero ¿cuáles son algunos de los aspectos desde el punto de vista ya de la norma, pero más específica, que debemos tomar en cuenta, ¿sí?, para el cierre de año? Miren, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, en inventarios. Yo digo que nos equivoquemos al reconocer un inventario en la contabilidad, digo poco probable. Normalmente todas las compañías, sobre todo el sector privado, cuentan ya con buenos procesos de control interno que evitan que las compañías desperdicien recursos financieros. Entonces yo diría que equivocarnos en el reconocimiento inicial podría pasar, pero debería ser menos probable que lo que tenemos que hacer en la fecha del balance. Pero ya en la fecha del balance, entonces tenemos que aplicar una política de medición. ¿Y qué me dice la ANIF? Me dice, los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según cuál sea el menor. O sea, ¿cuál es el objetivo de la medición de los inventarios en la fecha del balance? Primero, identificar si las existencias han perdido flujo de caja o se encuentran deterioradas. Recuerden que el inventario es un recurso económico valioso para la entidad. ¿Sí? Esa es una definición nueva que trae la ANIF, que es maravillosa. Si antes, recuerden, nos decían que activo es todo lo que le pertenecía a la empresa. No, hoy activo es un recurso económico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir recurso económico? Recurso económico quiere decir que es una inversión que va a generar beneficios económicos, flujos de caja para la entidad. Los activos son inversiones. Y si son inversiones, ¿qué esperamos de nuestras inversiones? Que sean rentables. ¿Sí? Los activos tienen que ser productivos. Pero claro, si un activo deja de ser productivo, entonces representa una pérdida para la entidad. Y no solo desde el punto de vista del deterioro, sino desde el punto de vista del uso de otros recursos, como pagar seguridad, pagar seguros, almacenamientos, sí que le están costando a la empresa. Debemos aprender entonces a identificar estos efectos financieros que son muy importantes. Y miren, el objetivo de la medición es sencillito, ¿sí? Es identificar si los activos, si estos inventarios han perdido flujo de caja. Esto es, si se encuentran deteriorados. Bueno, la ANIF nos menciona que el deterioro de un inventario puede ser parcial o puede ser total. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es identificar aquellos inventarios, ¿sí?, que ya no van a poder ser recuperados, ¿sí?, a través del precio de venta que tienen. Y claro, si el precio de venta del inventario es cero, entonces ya no se puede recuperar. Ejemplo, tengo un inventario perecible que ya se encuentra caducado. ¿Cuál podría ser el precio de venta? Cero. Perdió todo el flujo de caja. Bueno, ¿qué hacemos acá? Normalmente, en la fecha del balance, tenemos que realizar lo que yo llamo 3 pruebitas. ¿Sí? Bueno, 4 en realidad. Y las 4 tienen un objetivo muy similar. Identificar pérdida de flujo, ¿sí?, en el activo. ¿Qué es lo que miramos acá? O sea, vamos a hacer primero una prueba de observación física, ¿no es cierto? La observación física es determinante en la fecha del balance. El objetivo desde el punto de vista del deterioro es identificar inventarios que no existen, ¿sí?, se perdieron. 2, se encuentran dañados. Y claro, si no existen, se encuentran dañados, entonces puede ser poco probable que se puedan comercializar, vender o recuperar de alguna manera. Hay que tomar en cuenta que todas estas pruebitas, ¿sí?, que establece la ANIF tienen que ser realizadas partida por partida, línea por línea para cada ítem. Recuerden que el cumplimiento es muy importante. Yo no puedo decir que mido los inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto de realización y no hacer estas pruebas. Recuerden, son pruebas que requieren de mucho detalle. ¿Cuáles son estas pruebitas adicionales a la de la observación física? Vamos a hacer una prueba de valor neto de realización. Vamos a hacer una prueba de rotación. Y si es que usted tiene inventarios perecibles, también deberíamos hacer una prueba de caducidad.
Yo acá les he incorporado algunos modelos sencillitos de cómo hacer estas pruebas. No son muy complejas, les comento, pero sí requieren de cierto grado de uso de la tecnología. Uno de los problemas que me he encontrado en la vida real para el cumplimiento de este tipo de políticas contables es la tecnología que usamos. Y aquí también, claro, no todas las compañías cuentan con las mismas posibilidades. No todos tienen buenos ERPs que pueden generar información financiera de acuerdo como quiere la norma. Pero miren, una prueba de valor neto de realización muy sencillita. Sin necesidad de implementar un costeo ABC que puede resultar muy caro y a veces simplemente como un tema conceptual desde el punto de vista de lo posible, más no desde el punto de vista de lo práctico. Para hacer estas pruebitas necesitamos información del Cardex, ¿sí? Entonces acá tenemos el Cardex para 2 ítems, como ustedes pueden mirar, con la información del código, la descripción, la cantidad, el costo unitario y el costo total. Luego vamos a tener que calcular una estimación. ¿Cuál es el valor neto de realización? El valor neto de realización del inventario no es más que el precio de venta menos costos de terminación y menos gastos de venta. Esta es una prueba que fundamentalmente se realiza al inventario que está disponible para la venta. Entonces ya costo de terminación usualmente va a ser 0. Lo que se reduce el BNR al precio de venta menos gasto de venta. Pero claro, ¿cómo obtenemos el precio de venta? Este es un tema que debemos tomar en cuenta, es que hay compañías que manejan diferentes precios de ventas. Por ejemplo, tenemos un precio de venta para almacenes de cadena, un precio de venta diferente para distribuidores, un precio de venta diferente para ferreterías y para clientes al detalle. Y todos son diferentes. Yo acá no podría utilizar un promedio simple. No, el promedio simple no me sirve. Y acá, para poder obtener el precio de venta, aquí tiene que ser un precio de venta ponderado. ¿Cómo obtenemos este precio de venta ponderado? Sencillo. Digo, el total facturado de este producto sobre la cantidad vendida. Y eso me da el precio de venta ponderado. Miren, es el 1.21. ¿Sí? Porque yo tengo una variedad de precios que van del 1 al 1.55, pero el ponderado es el 1.21. Una vez que ya tengo calculado el precio de venta ponderado para mis 2 productos, entonces tengo que calcular cuál es el gasto comercial. Una forma sencillita de obtener acá este porcentaje, lo que hacemos es normalmente, como esta es una prueba que se hace a diciembre, la fecha del balance, yo ya tengo el gasto comercial y tengo el total de ventas de inventario que sale directamente del estado de resultados. Divido, sí, el gasto comercial sobre el total facturado de inventarios y eso me da un porcentaje del 10.25. Este porcentaje lo aplico al precio de venta ponderado, yo tengo el gasto comercial. Resto del precio de venta ponderado, yo tengo el BNR unitario. Multiplicado por la cantidad, tengo el BNR total. Y miren, ¿qué quiere decir esto? El costo del inventario es $354,000. Y el BNR, 325,000 para este producto. Lo que quiere decir esta prueba es que a través del precio de venta, yo tan solo voy a recuperar $325,000 del costo de 354,000. Lo que quiere decir que tengo que reconocer una pérdida para este ítem de $28,000. Esta es una prueba muy interesante que normalmente se la puede hacer, se la puede programar en un gran ERP o se la puede hacer en un Excel simple bajando la información. Pero claro, siempre digo actuando con ética porque hay veces que queremos justificar de cualquier manera el no hacer un ajuste o el no querer reconocer una pérdida. Y claro, cuando yo no quiero reconocer las pérdidas, entonces de alguna manera no estoy cumpliendo con la contabilidad, con las finanzas, con la transparencia y la racionalidad. Nuestro compromiso como contadores es hacer lo que se debe hacer. ¿Sí? Porque recuerden que nosotros somos los que informamos a los usuarios de los estados financieros, ¿sí? ¿Cuál es la realidad del negocio, la realidad de la empresa? Somos el principal aliado que tiene el Estado, ¿sí? Que tiene rentas. O sea, la SUNAT, el principal aliado que tiene es el contador. El principal aliado que tiene el Estado es el contador. Sí, porque nosotros somos los que estamos informando, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera realidad financiera y económica que tiene una entidad? No se olvide de ello. Y si vamos a informar mal,
Entonces, ese es un problema. Acá tenemos estas otras dos pruebas que son muy efectivas, una prueba de rotación y una prueba de caducidad. Son muy importantes. Estas pruebas pueden ser muy efectivas. Recuerde que el inventario por su naturaleza es corriente. Corriente quiere decir que va a rotar, se va a consumir en el ciclo de operación. Y si el ciclo de operación es de 3 meses, yo espero que en 3 meses se consuma el inventario. Pero si yo tengo un inventario para ser consumido en 26 años, como es el caso, el resultado de esta prueba, aplicando las formulitas, este es un modelo que pueden aplicar sin ningún problema. Miren, yo digo, ¿conocen algún inventario que puede estar 26 años en la contabilidad? No, la permanencia máxima de un inventario es 12 meses. Así de sencillo. Si yo no compro un inventario para tenerlo toda la vida ahí amortizándose, no. Estas pruebas son muy efectivas. Y aunque no lo parezca, miren, estamos generando una provisión de 184,000 para este ítem. Y la otra prueba que es clave, si es aplicable, es la de caducidad. Sí, porque si los inventarios ya están caducados o ya no se pueden vender, entonces se tiene que reconocer la pérdida. Recuerde que yo no puedo esperar a dar de baja el inventario para reconocer la pérdida. No. Si yo ya sé que ese inventario no puede ser vendido, que ya perdió flujo de caja, que está caducado, que no se puede vender, entonces tengo que reconocer, me guste o no, ¿sí? La pérdida en resultados hoy. Y no, el diferimiento no está permitido. Y estas pruebas son obligatorias. Y cuando, claro, la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿estamos cumpliendo con la contabilidad financiera? ¿Hemos implementado todos estos modelos que nos permitan identificar, por lo menos en este rubro, si hay o no pérdida de flujo de caja? Es muy importante. Bueno, y luego, saltándonos un poquito de los inventarios, para ir avanzando en la charla, o sea, en la fecha del balance, otra de las partidas que debemos mirar muy detenidamente es la de los instrumentos financieros, sobre todo de las partidas por cobrar. Y digo, ¿por qué? Porque me va a decir, no, y los proveedores, no, los proveedores también son instrumentos financieros, pero que ya se encuentran valorados en la contabilidad de forma adecuada. ¿Cuál es el objetivo de la NIV en la fecha del balance? Que los instrumentos financieros se presenten a un precio justo, a un valor justo. ¿Sí? Valor justo para activos, el valor que estos tendrían si en la fecha del balance fuesen vendidos. Valor justo para pasivos, el valor que tendría que pagar si en la fecha del balance la compañía liquidara, cerrara sus puertas. En ese sentido, ¿sí? Para poder encontrar el precio justo del activo o pasivo financiero en la fecha del balance, entonces tenemos que utilizar alguna política. Y la NIF Full nos da 3 alternativas: costo amortizado, ¿sí? Valor razonable con cambios en resultados y valor razonable con cambios en ORI. En pymes, recuerde, solo existen 2 políticas, que es costo amortizado y valor razonable con cambios en resultados. Pero claro, si vamos avanzando, los instrumentos financieros básicos, que son los que normalmente tenemos en la contabilidad general, que realizamos en la vida real, ¿sí? Todas las compañías solo tenemos efectivo, partidas por cobrar, partidas por pagar, préstamos, por ahí de vez en cuando una o que otra inversión. Bueno, para los instrumentos financieros básicos, la NIV establece también 3 políticas para medirlos en la contabilidad, que son costo menos deterioro, que aplica para activos financieros, ejemplo, las cuentas por cobrar. Tenemos otra política, la que se llama costo amortizado, ejemplo, aplica para préstamos. Y tenemos otra política que se llama valor presente, que en cambio aplica para acuerdos de financiamiento. Pero claro, ¿cuál es el objetivo final para poder aplicar estas políticas de costo amortizado y también valor razonable en acuerdos de financiamiento? Necesitamos, para obtener el precio justo en la fecha del balance, ¿sí? Identificar si se encuentran o no, o cuentan o no con algún grado de deterioro. ¿Sí? Ejemplo, la NIF me dice claramente, el precio justo para un activo financiero, para una partida por cobrar, es el valor que tendría al 31 de diciembre si yo salgo a vender esa partida. Ahora, claro, yo digo, si yo tengo una cuenta por cobrar irrecuperable, incobrable, ¿sí? Que no vale nada,
¿sí? ¿Cuál sería el precio justo? La respuesta es sencilla, 0. Ese sería el precio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que reconocer un deterioro, ¿sí? Que tengo que reconocer un deterioro de ¿cómo se llama? Del 100%, totalmente. Pero claro, para reconocer deterioro y poder encontrar el precio justo de estos activos financieros en la fecha del balance, existen dos modelos. Hoy por lo menos existen dos modelos. Un modelo de pérdida incurrida que utilizamos para obtener deterioro en las empresas pymes y un modelo de pérdida esperada que utilizamos para las compañías que aplican NIF-FUL. Bueno, ¿qué me dice el modelo de pérdida incurrida? Que yo voy a registrar deterioro solo si es que existe evidencia objetiva del mismo. Bueno, cuando determinamos que existe evidencia objetiva, entonces en ese momento reconocemos la pérdida. ¿A qué le llama evidencia objetiva la NIF? Si existe cartera vencida, o sea, retrasos en los pagos, dificultades financieras del deudor, cartera refinanciada o reestructurada, clientes que han quebrado, han desaparecido, no se pueden localizar, como usted le quiera llamar, y cualquier otra información que aporte evidencia objetiva. Tenemos que hacer un análisis y en función de esa evidencia objetiva reconoceremos la pérdida. Bajo este modelo de pérdida incurrida, pues la entidad evaluará el deterioro partida por partida. El ANIF lo que me dice es que para créditos materiales el análisis individualizado es obligatorio, al igual que para instrumentos de capital. Pero también la norma me da la alternativa de cuando son créditos más pequeños, me permite agruparlos bajo características de riesgo similares. Pero también la norma es clara, me dice que si yo quiero hacer una evaluación individual, lo puedo hacer. El tema del deterioro es un tema sobre todo de administración del riesgo de crédito. O sea, las compañías que aplican NIF, de alguna manera deberían tener un proceso pequeñito de administración del riesgo crediticio que a las compañías les permita, ¿sí?, minimizar el riesgo de pérdida, ¿sí?, e identificar de forma oportuna aquellas partidas que van perdiendo flujo de caja. Recuerde que la pérdida por deterioro, de acuerdo a la NIF para pymes, y esto es clave, es la diferencia entre el valor en libros en la fecha del balance y el precio de venta estimado en la fecha de balance, que puede ser 0. ¿Sí? Entonces, esto es clave. Ya vamos a ver un ejemplo sencillito que les incluyo acá. Y bueno, y tenemos otro modelo de pérdida esperada que se desarrolló en Basilea. ¿Sí? El Comité de Basilea estableció este modelo para las entidades financieras. Es un modelo estadístico, proyectivo, muy matemático, que considera que normalmente para los bancos se realiza en 3 fases. ¿Sí? Una fase 1, hacemos una estimación de pérdida para los 12 meses del crédito. Si es que existen síntomas de deterioro, se hace una proyección de pérdida para la vida del crédito. Y si existe evidencia objetiva, ya se hace un análisis individualizado. Pero claro, las compañías no tenemos la tecnología que tienen los bancos. Si los bancos son entidades muy, muy grandes, poderosas, que tienen matemáticos, actuarios y un montón de recursos para hacer lo que sea. Las compañías normalitas no podemos hacer eso. Aplicar este modelo nos resulta un poquito complicado si lo queremos hacer como lo hacen los bancos. Pero bueno, hay una salida que es la aplicación de un método simplificado que simplemente consiste en hacer una proyección de pérdida esperada para la vida del instrumento financiero. Bueno, en la versión simplificada, ¿sí?, que también aplica para activos contractuales, ¿sí?, ya no se aplica este modelo general de 3 fases, simplemente una estimación para la vida esperada. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, yo acá les he incluido un modelito de los que normalmente se hacen, ¿sí? Dice estimar la pérdida crediticias previstas para créditos comerciales a corto plazo. Según las políticas de la compañía, los créditos con un vencimiento mayor a 150 días se consideran no cobrables. Bueno, para este modelo de simplificado, yo lo primero que debo tener es determinar una política, decir, ok, para mí un crédito incobrable es a los 90 días, 180 días, 365 días. Bueno, hay que ver cuál es la realidad de cada país, de cada departamento, de cada provincia y de cada tipo de negocio. Pero yo por lo menos lo que he visto en los gringos y en los europeos es que ellos a los 180 días dicen incobrable. ¿Qué he visto en el Ecuador?
pasado los 365 días dicen incobrable. Y seguramente en el Perú no va a ser diferente, que son realidades muy parecidas, más de lo que usted no se puede imaginar qué parecidos que somos. Bueno, también la compañía utiliza una matriz de provisión para estimar el deterioro, que enfoca la tasa de rotación. A este modelo se le conoce como modelo de la tasa de rotación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es obtener una previsión de pérdida esperada aplicando un modelo matemático sencillito. Pero para cualquier cosa que hacemos en NIPS necesitamos tecnología, necesitamos data, necesitamos información, necesitamos, yo digo, como profesionales ya desarrollar otro tipo de habilidades, ¿sí? Y en este caso, el contar con un sistema adecuado y contar con información es clave. Para esto, lo que necesitamos es mes a mes, esto lo puede ser de enero a diciembre, en el modelito acá, para que no sea tan grande, le puse solo de junio a diciembre, ¿sí? Vamos a clasificar la cartera mes por mes desde lo que no está vencido y yo luego le he hecho una clasificación de cuánto está vencido a 30 días, 60, 90, 120, 150 y más de 150. Sí, esta es información que sale de su sistema. Yo, por ejemplo, cuando hago esto en la vida real, yo consumo, o sea, yo tengo mes a mes clasificado en estos plazos las facturas, mes a mes. Es una data enorme, ¿sí? Una vez que ya tenemos esa información que sale del sistema, perdón, lo que vamos a hacer ahora es hacer lo que se conoce como una cascada de default. Y lo que vamos a ir mirando es cómo la cartera se va deteriorando de mes a mes. O sea, yo digo, ok, en el mes siguiente de la cartera que yo tenía vigente en junio, ¿cuánto pasó a 30 días? En agosto, de lo que tenía vencido a 30 días, ¿cuánto pasó a 60 días? En septiembre, lo que tenía vencido a 60 días, ¿cuánto pasó a 90? Y así vamos bajando la cascada. O sea, vamos mirando cómo la cartera se va deteriorando, ¿sí? De a poco. Y acá tienen ustedes, les puse al lado, por ejemplo, las formulitas para que ustedes puedan mirar esto de forma detenida luego. Una vez que ya calculamos las tasas de default, lo que hacemos luego es una ponderación de las tasas. O sea, una vez que ya tenemos estas cifras, lo que vamos a hacer es convertirlas en porcentajes, ¿sí? Y vamos a hacer una ponderación de estos porcentajes. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando así. Y cada vez que vamos avanzando a un mes siguiente, vamos eliminando un porcentaje. O sea, lo que estamos haciendo simplemente es obtener una ponderación de tasas de default. Para poder luego simplemente calcular un promedio. Luego la norma me dice, una vez que ya tenemos el promedio de tasas de default, lo que tenemos que hacer es un promedio de estas tasas. Y miren, y este es el resultado final de estas ponderaciones. ¿Sí? Tenemos el índice previsto de pérdida por porcentajes. Y miren qué interesante, ¿no? Yo tengo acá la cartera vigente al 31 de diciembre, $532,812. ¿Se fijan? Ese es el saldo vigente. Pero al hacer este proceso de pérdida esperada, lo que la norma me dice es que la probabilidad de pérdida o la pérdida que yo espero de esta cartera que está vigente es de $2,238. Y así vamos a ir generando para cada uno de los porcentajes. Bueno, al final de mi portafolio total de créditos de $908,000, yo espero una pérdida esperada de $16,674. Bueno, no importa si aplico este modelo, ¿sí? O aplico un modelo de ¿cómo se llama? De bajo pymes, basado en evidencia objetiva, ¿sí? Yo tengo que hacer y dejar documentado la evaluación que he hecho de mis créditos. ¿Y qué análisis hice para determinar si es que estos perdieron o no flujo de caja? Y esa es una evaluación que obligatoriamente tiene que estar realizada. Esto en cuanto a lo que yo les podría decir en la cartera. Recuerde que esto ya no es una opción, ¿sí? Si aplico el modelo de pérdida encubierta o el modelo de pérdida esperada, tiene que estar realizado. Y luego lo que tengo acá es simplemente el tema de los ingresos, ¿sí? Los ingresos es otro tema muy importante,
Porque ya sea que aplique la sección 23 de la NIP para pymes o la NIP 15 de contratos, ¿sí? Nosotros debemos entender algo, que debemos cumplir con lo que establece el marco, el marco conceptual. Y el marco conceptual lo que me dice claramente es que ingreso es una entrada de beneficios económicos que produce un incremento en el valor de los activos. Y la norma me dice que para yo reconocer un ingreso, debe ser probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad y que lo pueda cuantificar. Pero, ¿qué pasa hoy? Cuando yo aplico la sección 23 de la NIP para pymes o aplico este modelo basado en 5 pasos de la NIP Pool, sí, tenemos un problema, que los ingresos pueden ser objetos de devoluciones, pueden ser objetos de rebajas, objetos de descuentos, objetos de pagos de garantías. Y claro, si yo sé que el ingreso va a ser devuelto en el futuro, ¿sí? Voy a generar un descuento en el futuro o una disminución o rebaja por cualquier razón, entonces hoy la norma ha evolucionado tanto que me obliga a reconocer una provisión que ajuste el valor del ingreso. Pero claro, lo que hay que mirar luego son los efectos tributarios que tienen estas estimaciones o estas provisiones al ser realizadas en la fecha del balance y en el cierre de año. En el Ecuador, por ejemplo, se consideran gastos no deducibles, ¿sí? Y tienen un manejo de impuestos diferidos y son recuperables en el momento del pago futuro cuando se emite la nota de crédito. Recuerden, vamos a mirar más adelante un ejemplo. Y lo mismo sucede con la NIP 15, que es un modelo basado en 5 pasos. Pero claro, ¿cuál es la parte más crítica de este modelo? Desde luego tenemos que identificar cuál es el contrato, cuáles son las obligaciones que están comprometidas en el contrato, cuáles son los bienes y servicios que vamos a transferir, pero ¿cuál es el precio variable que va a ajustar el valor del ingreso? Es lo mismo que me dice la pymes, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de devolución, descuentos, pagos de garantías, ¿sí? Que de alguna manera afectan el precio del ingreso en el ejercicio que estamos presentando. En la distribución del precio de la transacción sobre las obligaciones de desempeño, esto ya es algo que los sistemas contables de los grandes ERPs lo tienen resuelto, y desde luego saber en qué momento reconocer el ingreso, ¿sí? Si es en un punto del tiempo, a través del tiempo. Lo que está claro es que bajo este modelo de NIP 15, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es que el ingreso se reconoce cuando el cliente adquiere el control del bien o del servicio y puede hacer uso de los beneficios. Pero, ¿por qué hablar del precio variable de la transacción? Porque esto es lo que nos está faltando. Miren, yo digo, durante el año 1, o sea, el cierre de año, registro ventas de bienes por 10 millones de dólares. O por 1.000 millones de soles, como usted le quiera ver. Pero claro, de esos 1.000 millones de soles, ¿sí? Que yo registro como ingreso al final del año 2022, yo sé que durante los primeros meses del año 2023, el 10% de esos ingresos se van a revertir. ¿Qué quiere decir? Van a regresar a la entidad, los productos van a ser devueltos. Bueno, y ahí viene el problema. La norma me dice claramente el marco conceptual. Para yo reconocer un ingreso debe ser probable que el beneficio económico fluya a la empresa y que ese incremento en el valor de los activos se mantenga. Pero si ya me van a devolver 100 millones de soles, esa probabilidad no existe. Y cuando hablamos del precio variable de la transacción, entonces estamos obligados a reconocer estos efectos en la contabilidad, ¿sí? Y tenemos que reconocer provisiones, pasivos que antes normalmente no se hacían. Y miren el principio del devengado, ¿sí? Si yo no hago esto, no estoy cumpliendo con el principio del devengado y estaría registrando una transacción del año 1 en el año 2 que no corresponde. Es más o menos como el caso que les mencionaba de la factura de transporte. O sea, en enero me llega una factura que dice transporte mes de diciembre, $100,000. ¿Qué tengo que hacer? Una provisión en diciembre para reconocer el gasto y el pasivo. Esto es igual. Si en enero me llega una nota de crédito de una factura que metí en diciembre, ¿sí? Entonces no hay diferencia con ese gasto de transporte que estamos hablando. También tengo que hacer lo mismo. No existe diferencia.
Entonces nos toca reconocer estos efectos en la contabilidad. Otro de los temas que suele ser muy importante, sobre todo cuando hablamos de ingresos, aparte de estas provisiones que ajustan el precio variable de la transacción, está en poder identificar también cuándo el ingreso se encuentra devengado o no está devengado. Hoy, por ejemplo, bajo la PYMES, los famosos ingresos diferidos, bajo la NIFUL, los famosos pasivos contractuales. ¿Qué son los ingresos diferidos? Son facturas de venta que han sido emitidas, pero que todavía no cuentan con el costo asociado, o sea, con el gasto asociado. Sí, la norma requiere que ese principio de asociación entre el ingreso devengado y un gasto realizado se cumpla. Pero si yo solo tengo la forma, la factura, ¿sí? Y todavía no he prestado ningún servicio o todavía no he transferido ningún bien, entonces usted tiene que entender que no le están hablando de un ingreso, le están hablando de un pasivo, ¿sí? Entonces el ingreso diferido es un pasivo, no es un ingreso. Pero claro, ahí viene el pensamiento fiscal. Para mí factura es igual a ingreso. Y eso hemos pensado por muchos años y lo seguimos pensando. Pero no, una factura de venta emitida puede ser igual a un pasivo o puede ser igual a un ingreso. Pero hay que tener cuidado. Si no tengo el costo asociado, o sea, no he transferido el inventario, no tengo los costos del servicio, pues no tengo un ingreso devengado. Tengo un ingreso diferido y el ingreso diferido es un pasivo. Diferido quiere decir que la forma ha sido emitida, factura de venta, pero el bien no ha sido transferido. Los ingresos diferidos representan, no se olvide, una cuenta de pasivo. Luego tenemos los famosos ingresos provisionados o WIP en servicios. Bueno, también puede suceder esto. Es el caso contrario del ingreso diferido, que yo en diciembre, mi cliente me dice, oye, mándame el inventario. Entonces yo le mando el inventario, pero me dice la factura me emites en enero. O la otra, yo ya presto el servicio, sí, durante el mes de diciembre, sí, presto, por ejemplo, construyo pavimento, algunos kilómetros de carretera, trabajo para el Estado durante el mes completo, pero al final del mes hago una planilla, presento la planilla los primeros días de enero, me aprueban a finales de enero para la facturación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya presté el servicio, yo ya transferí el bien, pero lo que no tengo es la factura. Bueno, igual la norma no permite que yo pueda diferir gastos. O sea, yo no podría dejar estos gastos realizados como obra en proceso. No, eso no existe. Sí, bajo la NIF no existe. Un gasto devengado, un gasto realizado se registra en el ejercicio que corresponde. Sí, si yo ya presté el servicio en diciembre, esos gastos se quedan en diciembre. ¿Y qué tengo que hacer entonces si todavía no he facturado? Lo que la norma llama una provisión de ingreso. ¿Qué quiere decir? Que voy a reconocer el ingreso. Y hay normalmente los que tienen pensamiento tributario generan diferencias entre el reporte de facturación, que es uno, y la declaración de renta, que es otra. Entonces, claro, no van a ser iguales. Y ahí entramos en estrés los contadores, porque el fisco quiere que a lo mejor sean iguales, pero no pueden ser iguales si aplico esto o aplico principios contables. En este caso, sí, el ingreso provisionado se revierte en el mes de enero y se emite la factura correspondiente. El efecto en el año 2 del ingreso es cero, solo lo que van a tener es el impuesto a las ventas, nada más, o que se llama IVA o IGB, como ustedes le quieran llamar, y el efecto del ingreso se queda en el año 1 que corresponde. Esto en cuanto a los ingresos, que es muy importante. Y recuerde que también ingreso devengado es igual a bien transferido o servicio prestado. Yo creo que la mayor parte de los ingresos que están registrados no tienen problema. Pero en el cumplimiento financiero sí es importante identificar si es que existen ingresos diferidos, pasivos contractuales, activos de contratos, ¿sí? Si es que existen, si es que tienen o no que realizarse ingresos provisionados. No se olvide, aparte de eso, generar los registros, las provisiones apegados a lo que dice la norma, ¿sí? Para
provisionar esas devoluciones, esos descuentos futuros, ¿sí? Que se entregan en enero, febrero, marzo o durante el año, pero que afectan a ventas del año previo. Deben quedar ya provisionadas y registradas en el año que corresponde. Eso como un punto importante en los ingresos. Ya para terminar un poquito también en los activos fijos, en la propiedad, planta y equipo, acá también tenemos dos modelos. Normalmente las propiedades y equipos se reconocen al costo, ¿sí? Que es el precio que pagamos por el activo por construir el activo. Pero claro, yo diría, ahí no hay mayor problema en el reconocimiento inicial. Normalmente las compañías manejan controles adecuados, las equivocaciones son muy pocas. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, ya en la medición posterior, que normalmente empieza cuando el activo ya está listo para ser usado, tenemos que seleccionar dos modelos. Acá también hoy nos toca, yo diría, leer mucho la norma, porque uno de los problemas que tiene la norma es que cambia constantemente. Se va adaptando a las necesidades, a las nuevas formas de hacer negocios. Pues nos toca estar todo el tiempo estudiando y actualizándonos. Y ahí lo que hacen los colegios de profesionales es fundamental, ¿sí? Generan los espacios de capacitación para que los profesionales se puedan actualizar en estos temas y puedan adquirir este conocimiento que es tan importante. Bueno, hay dos modelos para medir la propiedad, planta y equipo. Costo, ¿sí? Y revaluación. Mil disculpas. Se me puso algo por acá. De acá. El modelo del costo, una vez reconocidos los costos iniciales, el activo se mide al costo menos la depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado. Bueno, aquí hay una parte clave, que cuando uno mira una contabilidad normal, yo digo, tiene costo menos, que es el costo que es el valor de compra, menos la depreciación acumulada, y eso es igual a valor en libros. Pero cuando uno quiere mirar deterioro, normalmente esto es un tema, yo diría, poco explorado, poco conocido. A lo mejor es un tema de compañías muy grandes. Pero yo digo, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad financiera de manera posterior? Uno, depreciar de forma adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Recuperar la inversión, ¿sí? A través de los flujos de caja que producen los activos de la forma adecuada. Pero la segunda, también la norma requiere que los que los contadores, que los gerentes, estemos siempre mirando la capacidad financiera que tiene la empresa para recuperar los valores invertidos. Y claro, existe deterioro cuando la compañía pierde esa capacidad, ¿sí? A través de los flujos de caja que produce el negocio, de recuperar lo invertido. Claro, si el flujo del negocio me dice que produce al final del neto, un flujo neto de 10,000 al año, y yo he invertido $1,000,000, entonces con ese flujo no voy a recuperar mi inversión jamás, ¿sí? O necesitaría de como 5,000 años para hacerlo, y de eso no se trata. Pero claro, para recuperar una inversión, sí, solo hay dos formas de recuperar una inversión. Uno, a través de los flujos de caja que produce la entidad, y dos, a través del precio de venta. Pero hay veces que salimos al mercado y tratamos de vender o hacemos una cotización de cuánto valen nuestros activos, lo que se conoce como un peritaje, y resulta que tampoco valen mucho. Entonces quiere decir que de alguna manera perdimos la capacidad de recuperar las inversiones. Y los activos fijos, las propiedades, planta y equipos son activos valiosos que se tienen que recuperar, y normalmente se recuperan a través del uso que les damos y de los flujos de caja que produce ese uso. Bueno, el siguiente modelo que también es importante, que hoy podemos usar, tiene que ver con la revaluación. Y bueno, y aquí también este es un modelo que hace muy poco se incluyó para las pymes. Era un modelo sobre todo que se utilizaba para empresas de interés público en IRPUL. Pero claro, yo acá también debo hacer como contador una evaluación de si debo o no debo aplicar este modelo. Ahora, claro, yo soy una compañía que genera buenos flujos de caja, no necesita de crédito bancario, soy una compañía, como yo digo, AAA, seguramente aplicar este modelo no tendrá sentido. Simplemente lo que voy a hacer es aplicar el modelo del costo y ya está.
Pero si soy una entidad que requiere del crédito bancario, ¿sí? Obligatoriamente tengo que aplicar este modelo. Ya no tengo opción, ¿sí? Tendré que, por lo menos en el rubro de terrenos, de edificios, aplicar este modelo de la revaluación. Y sea pymes o pool, lo tendré que hacer. Normalmente las entidades de interés público como los bancos, las empresas públicas, aplican por regulación, por norma legal, ya la revaluación como modelo. Pero el resto debemos evaluar si es que lo debemos o no lo debemos hacer. Es importante ese tipo de análisis. Aquí viene este temita, me va a salir de acá. No me gusta ese ruido. Y viene este tema que les mencionaba del deterioro. Ya sea en pymes o en pool, tenemos que, cuando experimentamos problemas de flujo de caja, cuando existe caída en las ventas, o sea, los niveles comerciales, ¿sí? Empezamos a experimentar dificultades financieras. Entonces, una de las cosas que obligatoriamente tenemos que realizar es esta, una prueba de deterioro. Cuando experimentamos obsolescencia tecnológica, cuando existen incrementos en los costos que no podemos recuperar a través de los precios de venta, bueno, entonces cuando empezamos a experimentar lo que se conoce como pérdidas, la norma me dice, vea, no tiene opción. Cuando hay síntomas de enfermedad, ¿sí? Se tiene que determinar qué tan enfermo está el paciente. Los contadores somos una especie de médicos. La diferencia es que nuestros pacientes se llaman compañías, empresas. Y claro, cuando ya miramos síntomas de deterioro, el deterioro, recuerden, es una condición que solo existe para los activos. Los corrientes y los no corrientes están expuestos a perder flujo de caja. Pero claro, cuando los síntomas son evidentes, entonces lo que debemos determinar es qué tan enfermos estamos. Y miren, yo digo, no existe realidad financiera. Si yo presento que tengo propiedades, planta y equipo, $1 millón, cuando en realidad a través del precio de venta o de los flujos de caja, lo que máximo podría recuperar de la inversión son $500,000. Bueno, ¿qué quiere decir? Que los otros $500,000 ya están perdidos y que debería reconocer ese efecto en la contabilidad. Si yo no digo la verdad, si no expresamos lo correcto, si no generamos transparencia, si no generamos cumplimiento, si no establecemos procesos en la contabilidad para las diferentes partidas, ¿sí? Que realizamos, que registramos en la contabilidad, entonces no estamos cumpliendo el objetivo de ser contadores. Si nuestro pensamiento solo va a ser tributario, no estamos cumpliendo el objetivo de ser contadores. La realidad financiera, ¿sí? La transparencia es clave. Hoy hablamos de convertirnos en países desarrollados, pero ¿cómo lo hacemos si no hay cumplimiento? ¿Cómo esperamos como emprendedores, como empresarios, trascender si no hay cumplimiento? Y claro, una de las cosas que yo miro, por ejemplo, en los diferentes países que he tenido la oportunidad de visitar, es que nos obligan a aplicar normas de alguna manera, pero nadie controla si realmente estamos aplicando estas normas de forma adecuada. En muchos casos, le han dado al auditor externo la responsabilidad de mirar si es que existe ese cumplimiento. Pero claro, también sabemos que no todas las compañías cuentan con auditores, pero sin embargo, todas tienen que aplicar normas contables. Y claro, si a mí no me revisan, entonces, ¿cómo sé si es que estoy o no cumpliendo? Y ahí viene el tema del comportamiento ético que debemos tener, del cumplir con el código de ética de IFAC, que resulta para todos muy importante. Porque nuestro trabajo, recuerden, es la realidad. Nosotros, si aplicamos NIF, estamos comprometidos con la realidad, la razonabilidad, la transparencia, ¿sí? De los estados financieros que generamos.
No pedimos perfección, pero por lo menos tienen que ser presentados de forma razonable. Me va a decir, pero es que eso solo puede opinar un auditor. Sí, solo puede opinar un auditor, pero no quiere decir que yo, como contador de la compañía en la que trabajo, no pueda cumplir. Sí puedo cumplir. Debemos empezar a mirar partida por partida. Sí, debemos hacer un mapa, un checklist, un plan estratégico para ir mirando cuáles son los procesos que me falta implementar. ¿Sí? No tengo pruebas de BNR, implemente. No tengo pruebas de deterioro para instrumentos financieros, implemente. No estoy registrando provisiones para ajustar el precio variable de la transacción, entonces tenemos que buscar la manera de implementar. No estoy reconociendo provisiones actuariales por trabajadores o lo que sea, los tengo que implementar. Entonces tenemos que ir mirando partida por partida cuál es el cumplimiento que debemos tener, qué debemos cumplir. Si no cumplimos, entonces no hay realidad financiera. La norma es extensa, ¿sí? Y el cumplimiento que tenemos que tener es alto. Claro, pensando siempre en costo-beneficio. Sí, pero bueno, o sea, busquemos de hacerlo de la mejor manera posible. No se olvide de ello. Realmente no tengo más que decirles, más que si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos hablado, lo podemos hacer. Muchas gracias, señor Antonio, por su grata exposición. Un tema muy importante, muy relevante, el tema del NIF en la profesión contable. Estamos en tiempo. No sé si alguno de los participantes, por favor, desea hacer alguna pregunta. La señora Isabel tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, ponente, felicitaciones de lo que ha investigado y ha aplicado como profesor. Se puede decir, hablando de Latinoamérica, que somos similares, que las NIF de pymes son las que mayormente son las más cercanas a aplicar, o me estoy equivocando. La NIF para pymes es una norma que está hecha para empresas muy grandes. O sea, yo no podría decir que la NIF para pymes es una norma para empresas pequeñitas, no. Yo creo que la visión en Latinoamérica respecto de la norma ha estado un poco equivocada. ¿Y por qué digo esto? Porque en Europa, los europeos, por ejemplo, hicieron un estudio hace varios años en donde determinaron que las compañías que venden menos de 30 millones de euros no pueden aplicar la NIF para pymes. ¿Sí? O sea, más de 30 millones de euros, aplique la NIF para pymes. Y claro, que no sean de interés público. Y menos de 30 millones de euros, aplique la norma propia. Hay países como Colombia, por ejemplo, que ha hecho que las empresas de interés público y las empresas públicas ni full. Las grandes empresas que no son de interés público ni para pymes, ellos generaron una norma sencillita basada en la forma tributaria para que apliquen el resto. Hay países como el Ecuador, Perú, que no han hecho ese análisis y simplemente nos obligan a aplicarla a todos sin importar el tamaño. Pero claro, la norma a aplicar para nuestras economías es la NIF para pymes, sin lugar a dudas. Y somos, sí, muy parecidos, por lo menos en cuanto a normativa. Todas las normativas de los países latinoamericanos, diría que de Guatemala para abajo se parecen mucho. ¿Por qué no le incluyo a México? Porque México tiene una contabilidad más basada en principios americanos. Es una copia de los US GAAP, básicamente, que tienen ellos. Claro, mientras los gringos no vayan a NIF, los mexicanos tampoco. Tienen una contabilidad, yo diría, ellos sí llamada PCGA. De Guatemala para abajo, todos implementando NIFs. La aplicación, habría que hacer una verdadero análisis de cuál es la aplicación. No les podría decir si estamos aplicando bien o no estamos aplicando bien, pero yo todavía miro que existe
mucho desconocimiento de la política contable y sobre todo de los principios esenciales o fundamentales, ¿sí? Hoy la docencia universitaria debe enseñar la contabilidad general ya con la NIP, ¿sí? Debemos actualizar los conceptos, ¿sí? Yo veo que algunas universidades han quedado en el pasado en ese sentido. Cuando yo miro, por ejemplo, la definición, una definición tan sencillita como la de depreciación. ¿Qué es la depreciación? No es más que la distribución sistemática del valor depreciable de un activo al costo de otro activo o al gasto. O sea, en esencia, cada vez que depreciamos, lo que hacemos es recuperar financieramente el valor invertido. Pero cuando uno mira una clase de contabilidad general hoy en una universidad, le dicen que la depreciación reconoce el uso y el abuso y el desuso del activo. O sea, que es un concepto que se quedó como hace 30 años. Entonces, también hoy en día, si queremos, yo digo, mejorar, si queremos trascender, si queremos formar buenos profesionales, entonces desde los primeros niveles debemos empezar a enseñar la norma contable. ¿Qué nos permite la norma contable? Yo digo, a diferencia de otros países, donde, por ejemplo, los gringos solo en las grandes compañías aplican principios, porque el resto hacen contabilidades basadas en la caja, ¿sí? Nosotros nos obligan a aplicar a todos principios contables. Entonces, esa es una ventaja enorme para los profesionales que estamos en esta parte del mundo. Que el día de mañana vamos a poder ir a ser contadores en España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y en cualquier parte, porque estamos manejando la técnica contable. Sí, pero debemos meternos. Hoy, por ejemplo, ya están publicados los borradores de la nueva versión de la NIP para pymes y ya no es una NIP para pymes tan sencilla. Ya leerle por ejemplo, la norma de ingresos, la sección 23, ya cambió el nombre, ya no es ingresos ordinarios, hoy es ingresos en contratos con clientes, que también se basa en un modelo de 5 pasos y está mucho más compleja. Y claro, y ahí uno se cuestiona y dice, ¿seguro es esta norma para compañías pequeñas? ¿O es una norma para compañías muy grandes? Bueno, para mí, la NIP para pymes es una norma para compañías muy grandes. ¿Que nos han obligado a aplicar? Sí, eso es bueno desde el punto de vista profesional y técnico. Espero haber contestado su pregunta. Sí, disculpe que lo acote, gracias, no. Un recordaris porque justo como no podemos resistirnos al cambio y esto de la pyme, pues en el colegio de contadores es de hace años que ya se está viendo, seminarios, lo que ya hemos terminado la universidad hace tiempo, pues bueno, necesariamente tenemos que alimentarnos, ¿no? Y no resistirnos al cambio. Pero sí está bien, me parece bien su respuesta en el sentido que acá la mayoría del mercado, pues a raíz de tantos cambios que ha habido en las políticas de los gobiernos, ya todos eran pymes, pues ya que antes todos éramos obligados a auditoría, pero después cambiaron las cosas, ya no, pues la auditoría quedó pues que era para todos, ¿no? Que era para ingenieros, para médicos, y actualmente se utiliza, y también creo que ahora lo veo de una forma razonable en el sentido de que qué mejor que un médico que conoce el lenguaje de ellos, ¿no? Para agilizar sus trámites, ¿no? Entonces, yo no lo veo como que lo veo que como que nos quitan el trabajo, porque decir, no, que esto, volver a lo antiguo, ya pues, ya fue, ya pasamos, yo no me resigno, yo me siento como, a veces, como veo a mis sobrinos, ¿no? Me siento así cuando converso, que ellos tienen otras carreras, ¿no? Como que yo estoy otra vez así, me alimento y otra vez me actualizo y veo siempre en la parte de que puede mejorar el país así integral. Tengo esperanza aún, ¿no? Eso, yo me alimento para eso, ¿no? Entonces, Sí, no. escucho, y al final que escucho, a veces escucho por acá, por allá, yo digo, "Ay, pero no cambia, no hay compromiso", y aparte que no hay compromiso, digo, ¿qué está hablando? Por eso que aprovecho siempre en preguntar para tener una idea y, bueno, confirmar, corroborar lo que yo estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo está bien, ¿no? Y también que escucha el resto también, ¿no? No hay que resistirnos al cambio y siempre tener esperanza de que nuestro país, Latinoamérica, siempre va a mejorar, ¿no? Y ahí Sí, la ojalá. diferencia de los NIF con las usted hablaba en US inglés, GAAP, US GAAP. US GAAP. Bueno, Sí, ahorita se me complica, dejo de ejercer por lo COVID y aparte yo me dedico a veces a consultor y a veces gano más tiempo
Entonces, a esas diferencias que también tenemos que alimentarnos, ver por qué la diferencia y compartirnos el colega, porque el otro colega puede haber leído cosas y viene toda la comunión y todos nos entendemos y felices. Muy Sí, bueno, amable, sí, gracias, lo sí, sí. felicito. Bueno, sí hay diferencias con la US GAAP. La contabilidad de los gringos es una contabilidad mucho más reglada. Ellos sobre todo han generado reglas, casos, investigaciones, discusiones para prácticamente todas las industrias. La NIB es una norma mucho más global. Hay un proceso de convergencia que se está llevando, por ejemplo, entre el GAP, ¿cómo se llama? El FAS americanos, que es el Financial Accounting Standard Board, y el IFRS, que es la norma contable internacional, que es el International Financial Standard Board. Y hay algunas normas que ya han salido, que ya fueron tratadas, que son iguales. Por ejemplo, la norma de ingresos de contratos con clientes, que es la NIP 15, es el mismo estándar americano. Otra norma que han trabajado en conjunto es la norma de arrendamientos, ¿sí? Que no incluye la pymes, por cierto. Esa norma de arrendamientos no la vi como un cambio en la pymes, solo está para quienes aplican NIP Pool. Pero claro, todavía, por ejemplo, en inventario sí hay diferencias, en propiedad por equipo sí hay diferencias. En el conocimiento de ciertos gastos sí hay diferencias, pero no son tan diferencias así tan grandes que no se puedan conciliar, pero sí hay. Y siempre uno puede tener oportunidad de trabajar en una compañía gringa y claro, va a tener que siempre llevar ese proceso de convergencia de una norma a otra. Es interesante, o sea, el meterse en la normativa internacional es algo muy útil. No sé si tienen alguna otra duda. Muchas No, gracias. Es como el médico que estudia acá bastante y va a Estados Unidos y es éxito, pues así tenga 50, 60 años, porque nosotros estudiamos bastante. Primero Europa y segundo Latinoamérica. El último, Estados Unidos son muy, ¿cómo se llama? Específicos. Sí, Gracias. sí. Muy bien, ¿alguna otra duda? no, muchas gracias, señor Antonio. Más que duda y mucho agradecimiento hacia su persona por la exposición que nos ha brindado y realmente son temas interesantes y como usted dice, hay que tomar mucho como referencia qué hacen los países de Latinoamérica respecto a un tema y nosotros coger como buenas prácticas y que también podemos implementar acá en el Perú. Queremos Sí. darle las gracias. Aquí vamos a hacerle llegar virtualmente su certificado de capacitación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos. Espero haber aportado con un granito de arena y para que les hagan llegar, sí le envié la presentación para que les hagan llegar a todos. Excelente. Entonces nosotros vamos a poder compartirlo con todos los colegas que han asistido. Aquí está el certificado, ¿no?, del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo y estamos prestos a recibirlo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y bueno, vamos a estar con una ponencia muy interesante en Piura, les comento, en el CONANIP a finales de septiembre, así que espero que puedan asistir presencialmente a Piura. De seguro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno.